Señoras, señores, en este segmento vamos a hablar ahora de un hombre, de un personaje, de esos que nacen cada 1000 años. Este hombre del que vamos a hablar el día de hoy fue el artífice, fue el arquitecto de la grandeza y del poderío económico del que goza China el día de hoy. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Deng Xiaoping. Usted lo recordará a este hombre, sobre todo la gente pues ya más centrada en años, seguramente sí. Fue uno de los grandes líderes de aquel país, sobre todo en la década de los 70 después de la muerte de Mao Zedong. Pero ¿quién fue Deng Xiaoping? Deng Xiaoping fue pues de esos hombres, repito, que nacieron para hacer historia. El pequeño gigante de China medía apenas 1,5 metros de estatura, pero su visión alcanzó más lejos que las murallas de la ciudad prohibida. Fue un líder que, sin disparar un arma, transformó un país empobrecido y aislado en la potencia económica que hoy domina los titulares del mundo. Pero la historia de Deng Xiaoping no comienza en los despachos del poder, comienza muy lejos de Pekín, en una aldea rural llamada Paifang, en la provincia de Sichuan, en 1904. Deng Xiaoping era el hijo de un pequeño terrateniente, pertenecía a una familia de clase media, su destino parecía ser el de cualquier joven del campo. Sin embargo, en el siglo XX chino no ofrecía caminos tranquilos. Había guerras, había revoluciones y la caída de un imperio milenario que marcarían a su generación. Deng Xiaoping era un hombre de mundo. Cuando tenía solo 16 años, fue seleccionado para un programa que enviaba a jóvenes chinos a estudiar a Francia. Era 1920 y el mundo entero estaba cambiando. Imaginen a ese muchacho del interior de China, de la provincia china, con los cabellos rapados, cruzando medio planeta en barco para llegar al viejo continente. Ahí, en la Francia de la posguerra, se enfrentó por primera vez a la modernidad, al capitalismo y también a la pobreza. En Francia, Deng no fue precisamente un estudiante ejemplar, tuvo que ganarse la vida trabajando en fábricas como obrero metalúrgico y limpiador. Fue en esos años cuando descubrió las ideas del marxismo. En las noches frías de París, junto a otros jóvenes chinos, entre ellos Xu Enlai, que años después sería primer ministro, debatía sobre Lenin, Marx y el futuro de China, y fue ahí donde nació su convicción comunista. Años después viajaría también a la URSS, a la Unión Soviética, esto en los años 20, para estudiar en la Universidad de Sun Yat-sen de Moscú, una institución que fue creada especialmente para formar a futuros líderes revolucionarios asiáticos. En la URSS aprendió la organización del Partido Comunista, la disciplina y sobre todo el poder de una idea bien estructurada, pero también observó con un ojo bastante crítico los excesos del dogmatismo soviético. Esta experiencia marcaría su vida política porque décadas después le tocó dirigir a China. Deng Xiaoping recordaría tanto las lecciones como los errores que aquellos sistemas que conoció de cerca. De regreso a su país, ya en China, Deng se unió a las filas del Partido Comunista Chino y combatió en la larga marcha junto a Mao Zedong. Fue un estratega pues verdaderamente brillante, pero su pragmatismo lo haría chocar una y otra vez con el pensamiento más ortodoxo del maoísmo. De hecho, incluso tuvo varios enfrentamientos, varias pugnas con Mao Zedong. Mao lo castigó también, estuvo bastante tiempo castigado. Durante la Revolución Cultural, como lo comenté, Deng sufrió una purga del poder, lo acusaron de seguir el camino capitalista y lo enviaron a trabajar en una fábrica de tractores. Pero la historia pues, le guardaba su lugar, ahí lo tenía reservado. Tras la muerte de Mao Zedong en 1976, el país ya estaba exhausto, millones de muertos, economía colapsada y un pueblo hambriento. China necesitaba algo más que ideología, necesitaba resultados, y es cuando las ideas de este hombre muy inteligente aparecen. Deng era una persona paciente, calculadora, silenciosa y con una frase célebre marcó el rumbo de la nueva era que hoy está viendo sus frutos. No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Así lo dijo Deng Xiaoping. Esa idea simple, casi campesina, encerraba una revolución económica.
El señor Deng no renunció al socialismo, pero lo reinterpretó y abrió las puertas de China al mundo, introdujo elementos de mercado, permitió la inversión extranjera y liberó parcialmente la iniciativa privada. Era el nacimiento de lo que llamó socialismo con características chinas. En 1978 lanzó sus 4 modernizaciones en la agricultura, industria, defensa, ciencia y otros rubros más, también la tecnología, y bajo su liderazgo se crearon zonas económicas especiales como Shenzhen, que pasó de ser un pueblo pesquero a una de las ciudades más dinámicas del planeta. Y por primera vez los campesinos podían vender su producción, los empresarios podían innovar y el dinero, antes símbolo de corrupción capitalista, se convirtió en herramienta de progreso. Deng también impulsó una diplomacia bastante inteligente, restableció y se acercó a los Estados Unidos, atrajo inversión extranjera y mantuvo la estabilidad política en casa, todo sin renunciar al control del partido. Su lema era claro: enriquece a unos primero para que luego todos prosperen. Y aunque esa prosperidad trajo desigualdades, también sacó de la pobreza a cientos de millones de chinos. Entre 1978 y 1992, la economía china creció a tasas que asombraron al mundo, las fábricas chinas empezaron a producir para todo el planeta y el país que había vivido siglos de humillación se convertía poco a poco en una superpotencia económica. Pero el legado de Deng Xiaoping no es solo económico, también es político y ahí las sombras son inevitables. Su nombre está ligado, pongan ustedes mucha atención a esto, a la represión de la plaza de Tiananmen. ¿La recuerdan? Allá por el año de 1989. Para Deng Xiaoping, la estabilidad del Estado era sagrada. Las imágenes de tanques frente a estudiantes aún dividen la memoria colectiva del pueblo chino. El progreso a cambio de libertad. Eso es lo que ponían ahí en juego. Y Deng creía que sin orden no hay desarrollo. Y su visión, aunque muy polémica también, se mantuvo como piedra angular del sistema chino hasta el día de hoy. Ya en los años 90, de edad ya sumamente avanzada, ya anciano, ya enfermo, hizo una última jugada maestra: el viaje al sur, donde reafirmó las reformas de mercado en momentos de duda dentro del partido. Fue su forma de decir: el camino hacia la prosperidad no tiene vuelta atrás. Deng Xiaoping muere en el año 1997, el mismo año en que Hong Kong regresó a soberanía china, que pasó de manos británicas del Reino Unido a manos chinas, y fue en cierto modo el cierre de un ciclo histórico. El siglo de las humillaciones terminaba con China en ascenso. También 2 años después, Macao pasó de manos portuguesas, de soberanía portuguesa a soberanía china. Esta famosa política de un país y 2 sistemas. Hoy, cada vez que vemos una fábrica china, un tren bala o una empresa tecnológica de ese país conquistando el mundo, hay algo del espíritu de Deng detrás. Fue un líder que comprendió algo esencial: que la ideología sin resultados termina marchitándose y que el pragmatismo, aunque frío, puede construir naciones. Deng Xiaoping no fue un héroe perfecto, no fue un hombre perfecto, fue un hombre con contradicciones, comunista y reformista, autoritario y modernizador, campesino y estadista, pero sin él, China, hoy esta superpotencia que parece que su crecimiento no tiene fin, porque día con día nos siguen sorprendiendo los chinos con sus innovaciones, pues este país no sería lo que es sin su intervención, y el siglo XXI sin duda sería un siglo muy distinto. Así que la próxima vez que escuchemos hablar del milagro chino, recordemos que no surgió de la nada, surgió de la mente de un pequeño hombre con una gran visión, el hombre que enseñó a China a cazar ratones. Así que ahí tiene usted un poco de la vida y obra de este personaje extraordinario, fascinante, que fue Deng Xiaoping. Hasta aquí con la información de este segmento. Pásenla muy bien, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos a la próxima. Hasta luego.